Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario madrileño ABC, Manuel Erice. Bienvenido a esta mesa, como siempre. Muchas gracias, compadre. José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Dorito Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Manuel, tiene que ver con los premios Oscar. Ayer fue la edición número 88 de estos galardones en la costa oeste de los Estados Unidos, en California, y pasaron varias cosas. En primer término, el presentador, Chris Rock, afroamericano, hizo críticas a lo largo de toda la presentación, con sobradas razones además por la falta de diversidad entre los candidatos, entre los nominados no había afroamericanos, se burló todo el tiempo del asunto, en lo cual, repito, tenía toda la razón. En segundo término, Leonardo DiCaprio finalmente consiguió un Oscar, su primer Oscar como mejor actor por la película The Revenant, el Renacido. Alejandro González Iñárritu, por segunda vez mejor director mexicano. Mad Max logró 6 galardones y la película Spotlight, la película que repite exactamente lo que ocurrió en el año 2001 y 2002, cuando el diario The Boston Globe sacó a la luz el escándalo de abusos contra menores por parte de miembros de la arquidiócesis de Boston, quedó como mejor película. ¿Qué sabor le dejó a usted esta gala de los Oscar, que además está comentada en todas las portadas de la prensa en Estados Unidos y en el exterior? Bueno, como resumen general, yo creo que ahí hubo varios vencedores, ¿no? El periodismo fue un vencedor, claramente, porque Spotlight, pues hombre, si algo representa, como el propio director Martí Marón dice, es la reivindicación del periodismo, ¿no? De lo que supone la investigación periodística y lo que supone el periodismo como control, como contrapoder, como control de los poderes, etcétera. Luego, en segundo lugar, yo creo que el segundo gran triunfador es Iñárritu y México, en este caso, además, primero porque es el tercer director de la historia que consigue 2 Oscars consecutivos como mejor película, después de John Ford y Mankiewicz, no estamos hablando de cualquiera, con lo cual entra en un trío histórico realmente impresionante, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que ese es un poco el resumen de lo que es los Oscars. Y el tercer triunfador, pues hombre, todos estábamos esperando, yo creo, el Oscar para DiCaprio, primero porque se lo merece. Yo no he visto la película de Revenant, pero voy a verla, pero bueno, no, vamos a descubrir ahora mismo quién es Leonardo DiCaprio como actor, un gran actor. Y en ese sentido se puede resumir un poco en eso lo que fue la gala, una gala que efectivamente tuvo, a mí me gustó mucho porque la capacidad que tienen los americanos, y en este caso el propio presentador, de reírse un poco de sí mismo, en un tema que en Estados Unidos todos sabemos que es muy serio, que tiene unas raíces históricas muy serias y muy graves y que además ha rebrotado recientemente, como es la cuestión racial. Y en ese sentido yo creo que fue una gala en la que el propio presentador supo reírse de sí mismo y supo reírse un poco de la situación y supo poner humor a una situación que es realmente seria y que lo que tiene que ver con los Oscars, pues efectivamente siempre hay debate cuando se habla pues también de la cuestión machista, no machista, la cuestión racial. En Estados Unidos siempre hay un debate en torno a eso. Y yo creo que fue una gala, a mi juicio, bastante redonda, bastante divertida y donde, como decía, pues hubo esa serie de triunfadores, ¿no? ¿Y cómo recibe México el segundo Oscar como mejor director, Alejandro González Iñárritu, un hombre de 52 años además ya? Así es, y yo creo que todavía para México es un motivo de congratulación aún mayor porque es por tercer año consecutivo es que un mexicano es elegido director premiado en los Óscares. Hay que recordar al señor Alfonso Cuarón, que logró este galardón hace tres años. Entonces, para México, el ver que el director premiado en los Óscares año tras año es mexicano, estamos hablando obviamente de una generación de oro, incluyendo también a Guillermo del Toro, que es otro de los grandes directores mexicanos del momento. Hay que decir también que es una camada que muchos dirán es única, pero sí hay un sustrato de presentadores, de directores jóvenes mexicanos que están ganando muchos galardones en Francia, en distintos circuitos europeos, y que muy probablemente se sumen ya a Hollywood con ellos. ¿Eso por qué está pasando en México? Sencillamente pienso que hay una industria
que si bien no apoya decididamente a los realizadores, sí está consciente de las conexiones que puede tener el exterior para el éxito al interior. Digamos, los propios Iñárritu, Cuarón y Del Toro han invertido dinero en los jóvenes mexicanos que hacen películas experimentales. Eso ha redituado en su premiación de estos documentales o cintas de ficción en el exterior. Es decir, es una industria cottage, es una industria pequeña, pero que está encontrando una fórmula de, si no encuentra un apoyo interno, buscarlo fuera. Dorito Toribio, los Oscar. Anoche yo pensaba que el gran protagonista había sido Iñárritu, porque además no solo es el tercer año consecutivo, dos seguidos Iñárritu y en 2014 Cuarón, sino que en 2013 fue Ang Lee por la película Mejor Director, por la película de La vida de Pi, y hoy explican todos los periódicos estadounidenses con cierta sorpresa que por 4 años consecutivos son directores no blancos, como dicen aquí, que se están llevando el Oscar en una de las categorías más importantes. Un poco con sorpresa, insisto, porque para este país siempre a veces, aunque resulte sorprendente, les resulta algo difícil entender cómo poco a poco las minorías o los no estadounidenses o los no blancos, como insisten en clasificarnos aquí, van ganando más territorio. Pero esta mañana, viendo la portada de todos los periódicos, fijémonos en el New York Times o en The Wall Street Journal, para mucha gente el gran protagonista anoche fue Chris Rock, porque fue muy valiente, porque tenía un papel muy difícil. Muchos compañeros de profesión le habían criticado mucho por no retirarse y no dimitir como presentador, tal como estaba el tema de la polémica por la falta de diversidad este año, con toda la razón, como decías, en los Oscar. Pero él supo reírse de la situación, supo enfrentarlo con mucha valentía y con mucho humor, y además supo equilibrarlo muy bien, porque no solamente criticó a la Academia por algo tan evidente como que todos los nominados eran blancos este año, sino que también criticó a sus compañeros, esos actores afroamericanos que decidieron boicotear la gala de los Oscars, cuando él dijo, bueno, no sé si habéis boicoteado tanto la gala de los Oscars o es que en realidad no estabais invitados y por eso no habéis venido. Es decir, supo darle la vuelta a un tema muy, muy difícil y muy espinoso y enfrentarse con humor y con mucha valentía, y por eso para mucha prensa hoy es uno de los grandes protagonistas. Y después, seguro, el periodismo. Yo imagino que hoy todos los compañeros de profesión estamos un poco insoportables, porque todos estamos casi como si nos hubiera tocado el Oscar también, porque en un momento tan difícil para la profesión, que el periodismo está pasando por esta crisis de la propia definición o de la imagen ante muchos ciudadanos que ya no les gusta tanto o no creen que el periodismo sea tan limpio como antes, recuperar una historia que es el periodismo de base, el periodismo de investigación, el de calle, el de libreta, el de publicar lo que el poder no quiere que uno publique, y que gane un Oscar unos periodistas tan buenos o un periódico tan brillante como el Boston Globe, es una buena noticia para toda la profesión. Quería justamente volver a tocar ese tema de la película Spotlight, porque Marty Baron, el actual director del Washington Post, era el director del Boston Globe cuando se destapó esta investigación, este escándalo de la arquidiócesis de Boston. Además, todo se inició porque él había leído una columna el día anterior a aquel en el cual tomó posesión como director del diario de Boston Globe, una columna donde alguien decía que un sacerdote acusado de unos abusos, en lugar de haber sido marginado de la Iglesia Católica, lo habían cambiado de una parroquia a otra. Y este señor mencionó esto en el consejo de redacción, empezó la investigación y se supo que era un caso que se repetía varias veces. El periodismo es un oficio muy criticado. Es un oficio más que una profesión, no se necesita un diploma para ser periodista, es periodista quien hace periodismo y punto. Pero usted ha entrevistado a Marty Baron, que aparte de eso ha estado en esta mesa en una entrevista, y él decía que el periodismo es cuestionar al poder, es pedirle cuentas al poder. Como periodista, ¿qué siente usted ante esto? Porque es verdad que los periodistas nos critican mucho, algunos sectores de la sociedad, pero también es verdad, y lo digo en defensa del periodismo, que es uno de los pocos oficios que por lo menos se cuestiona a sí mismo. Yo no veo a muchas personas de otras profesiones cuestionándose qué bien o mal lo hacen ellos. Los periodistas nos la pasamos criticándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es su opinión sobre todo este asunto? Bueno, si algo no somos los periodistas, somos corporativos. Yo creo que cualquier profesión a la que miremos alrededor es muy corporativa, excepto la nuestra, ¿no? Y efectivamente yo creo que a veces nos castigamos en exceso. Creo que es bueno, la autocrítica creo que es buena, creo que ayuda a mejorar siempre la profesión, pero yo creo que lo que más valoro de este premio y de lo que supone para el periodismo y de lo que supuso la investigación, como decías, cuando yo entrevisté a Martin Baron en ABC, lo más importante de eso era, primero has contado tú el origen de cómo de una historia que, bueno, puede ser o no una gran historia, después se tira de ella y se empieza a investigar y se empieza a trabajar. Lo más difícil es sostener en el tiempo una investigación. Eso es lo que la gente a lo mejor desde fuera no conoce y no es consciente.
sobre todo cuando hay un asunto tan delicado para una sociedad como la de Boston. Pues claro, ahora ya se ha sabido todo y ya se ha publicado todo, pero cuando surge esto y se pone a investigar un equipo en una situación en la que en este caso la Iglesia Católica en Boston, tiene tanta influencia en las élites de la sociedad como para cuando se empieza a investigar, bueno, a mí me decía Martin Baron, no es que hubiese un rechazo frontal o un intento de cortapisa o de frenar la investigación, pero él me decía, a su manera, buscaban la forma de que no se investigase profundamente el asunto, porque es un asunto muy delicado que comprometía, como decía, a las élites de la Iglesia Católica en este caso. Claro, todo eso en el tiempo, sostenerlo con la presión que Martin Baron también tuvo que soportar internamente. Él decía además que se sentía un poco extraño, porque él llegó a Boston, nadie le conocía, ni siquiera en el propio periódico, cuando él encargó la investigación. Claro, soportarlo en el tiempo y al final, cuando se van a publicar, me contaba el primer día, ¿no?, lo que es el scoop, ¿no?, de sacar a la luz en el periódico, en la portada, la historia, él decía que tenía mucho miedo a la reacción, pero incluso miedo por su propio cargo, ¿no?, de director, a la reacción de la calle, de la sociedad civil de Boston, porque no sabía si podía haber una reacción negativa contra el periódico o realmente contra los, en este caso, culpables de la situación. Y efectivamente fue así, fue contra la propia Iglesia Católica. Los propios feligreses contaba que se enfadaron con la Iglesia Católica. Y entonces hubo una serie de llamadas en cascada el día que se publicó el scoop de gente denunciando casos, porque esto es un tema muy grave, y es un tema que afectó a mucha gente, la gente que sufrió ese acoso, que cuando se publicó en el periódico empezó a llamar para denunciar su propio caso. Es lo más bonito de lo que puede aportar en este caso este viejo oficio. Es impresionante que cuando uno va a ver la película Spotlight, cuando termina la película, la gente aplaude. Aquí en Estados Unidos mucha gente aplaude y da la impresión de que por lo menos yo la he visto 2 veces, una de ellas en Boston, da la impresión de que dentro de los asistentes puede haber habido alguna víctima de un abuso por parte de la Iglesia. Me atrevo a decir que se nota. Es que esa es una de las partes, digamos, más prácticas, además de más bonitas de la película, y es que está teniendo repercusiones reales, porque cuentan los protagonistas, ¿no?, los verdaderos periodistas del Boston Globe que llevaron a cabo la investigación y que están asistiendo estos días a la alfombra roja. Ellos cuentan que con cierta incomodidad, porque no les gusta mucho toda esta atención, pero dicen que la parte positiva de toda la atención que están recibiendo ellos como periodistas es que reciben entre 30 y 40 correos electrónicos al día con tips, muchos siguiendo el tema de los abusos todavía, pero otros con cualquier otra cuestión que confíen en ellos como periodistas de investigación para llevar a cabo otro artículo. Esa es la parte positiva de lo que está pasando, que tiene una repercusión real en el periodismo que en teoría debe ser, que es el periodismo de investigación. Y muy rápidamente hay que decir que incluso la revista Esquire ha hecho la pregunta, ¿es Martin Baron el mejor editor de la historia? Es una cuestión que se suena realmente difícil de responder ante tantos ejemplos anteriores que existen, pero decididamente si tú hablas con cualquier persona del Washington Post, del Boston Globe o de otros medios que ha dirigido, te dicen que es una gran persona. Él con gran sentido del humor dice que eso no es verdad y por otra parte señala que no va a mandarle una carta a la revista de Esquire pidiendo rectificación del artículo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, aquí en Estados Unidos estamos en plena campaña presidencial para las elecciones del 8 de noviembre. El Partido Republicano y el Partido Demócrata están llevando a cabo lo que se llaman las elecciones primarias, es decir, en cada uno de los 50 estados hay votaciones para elegir a los delegados a las convenciones. ¿Cómo funciona eso? El Partido Republicano piensa elegir a su candidato en la convención de Cleveland entre julio 18 y julio 21. Ahí irán 2.472 delegados. Es decir, de los precandidatos republicanos, para que alguien se convierta en candidato, tiene que conseguir 1.237 votos de esos delegados. En el Partido Demócrata, la convención será en Filadelfia entre el 25 y el 28 de julio. El número total de delegados es de 4.764 y para uno ganar requiere 2.383 votos de ese total. Muy bien, ya ha habido votaciones en algunos estados, como en New Hampshire, en Iowa, en Carolina del Sur. Pero mañana se llevará a cabo lo que aquí se llama el supermartes, es decir, habrá votaciones en 12 estados y en algún territorio, pero en 12 estados de los 50 de Estados Unidos. Son unas votaciones muy importantes porque dentro de los republicanos están en juego 565 delegados, es decir, el 46% del total. Dentro de los demócratas, 964 delegados, que es un porcentaje también importante. De esos 12 estados, el más importante es Texas.
porque en Texas están en juego 155 delegados republicanos y 251 delegados demócratas. Aquí la pregunta es, ¿qué cree usted que va a pasar? Porque en las encuestas da la impresión de que Hillary Clinton en el Partido Demócrata va a sacarle aún más ventaja a Bernie Sanders, su único competidor. Y dentro de los republicanos, al parecer, Donald Trump, que está encabezando los sondeos y que además ha ido ganando las elecciones primarias, puede también sacarles más ventaja a sus inmediatos competidores, a Ted Cruz de Texas, a Marco Rubio de la Florida, a Ben Carson, el neurocirujano, y a John Kasich, el gobernador de Ohio. ¿Cuál es su predicción? Lo más probable es que se repitan las tendencias que hemos visto en el orden de quién va ganando hasta el momento. Del lado republicano, seguramente Trump ganará la mayor parte de las entidades y se estarán peleando un segundo lugar el señor Marco Rubio y el señor Ted Cruz. Ted Cruz en particular tiene una ventaja en Texas, donde es su estado natal. Es natural que él tenga ahí una ventaja, pero Florida, que es la tierra natal de Marco Rubio, él no tiene la ventaja ahí. Trump va ganando y sí podría mermar sus oportunidades. Hay quien dice que si Marco Rubio no gana esa entidad, podría ser gravísimo para sus oportunidades más adelante. Ahora, del lado republicano, estas dos campañas de Rubio y Cruz, además del gobernador Kasich de Ohio, dicen que ya se están preparando directamente para pelear en la convención. Los delegados ya ni siquiera están viendo lo que puede ocurrir en el supermartes. Hay que decir, Juan Carlos, sin embargo, que a pesar de que esta es una predicción de lo que puede ocurrir mañana, las últimas 48 horas han sido de locura en la carrera republicana a la Casa Blanca. Hemos tenido, por ejemplo, cosas como Rubio burlándose de Trump, Trump burlándose de Rubio drásticamente, Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey, apoyando a... Y ex precandidato. Exacto, apoyando a Trump y quitando esa cuestión de que el establishment no apoyaría a Trump. Al mismo tiempo, Trump ayer negando una negación del Ku Klux Klan que aparentemente lo apoyó en su nominación. Y también uno de los senadores baluartes del conservadurismo aquí en la Cámara Alta, el senador Jeff Sessions, apoya también al señor Trump, otra vez rompiendo esa dique de que el establishment no apoyaría a Trump. Del lado demócrata, muy rápidamente, la ventaja que sacó Hillary Clinton en Carolina del Sur podría ser un gran paso el sábado pasado para que se consolide esa ventaja en el supermartes. ¿Qué va a pasar mañana, Dorito Uribe? Totalmente de acuerdo con Pepe. Hillary seguramente va a tener ya sabremos que tiene la nominación en el bolsillo, aunque Sanders ha dicho que va a llegar hasta el final. Uno no sabe muy bien por qué, igual porque sencillamente le apetece. Tiene 74 años, uno se presenta a las elecciones una vez en la vida, tiene dinero de sobra, eso lo sabemos, porque ha conseguido una recaudación muy, muy importante. Tiene un apoyo, porque como dice Pepe, estas últimas 48 horas han sido de locura también en el Partido Demócrata. La número 2 del Partido Demócrata dimitió ayer en directo en una entrevista en el programa Meet the Press porque ha presentado su defensa o su apoyo o su respaldo al candidato Bernie Sanders, y como sabemos eso dentro de la cúpula del Partido Demócrata es un terremoto interno porque el establishment demócrata está volcado en Hillary Clinton y ya sabíamos que había cierta tensión entre la número 1 y la número 2 del Partido Demócrata precisamente por eso. Es decir, Bernie Sanders va a llegar hasta el final porque sabe que tiene tirón, tiene dinero, tiene apoyo y tiene ahora mismo también parte de la cúpula del Partido Demócrata que le apoya y porque quizás solamente tenga ganas de seguir hasta el final. Pero ya sabremos después del supermartes si efectivamente Hillary Clinton tiene la nominación en el bolsillo. Y por el lado republicano, Trump prácticamente seguro va a arrasar también en el supermartes. La duda va a estar si Ted Cruz consigue o no ganar en su propio estado, Texas, porque eso sí puede ser un golpe importante, pero él también ha dicho que también tiene dinero suficiente para llegar hasta el final, igual que Marco Rubio, y esa posiblemente sea la llave de lo que está pasando ahora entre los republicanos. Si Marco Rubio y Ted Cruz consiguen aguantar hasta el final, eso va a provocar que Donald Trump no consiga los delegados que necesita, entonces sí tengamos que llegar a una convención republicana en julio, una convención rota, como se dice aquí, broker, para que haya que negociar quién es el candidato del partido. Esa es la única manera que el Partido Republicano puede tener una baza para frenar la nominación de Trump. ¿Y cuál es el vaticinio de Manuel Erice? Bueno, como pides vaticinio, yo creo que la parte demócrata, para mí, no voy a decir que está ventilada, pero casi está ventilada. Yo creo que Hillary Clinton va a ganar muy fácil y relativamente pronto, bajo mi punto de vista. Yo creo que la duda republicana, siendo favorito claramente Trump también, tal y como está ahora mismo la tendencia, que yo creo que es un poco lo que hay que ver, yo creo que hay dos momentos clave. El momento supermartes de mañana es el momento clave, pero no decisivo. Es decir, ¿por qué? Porque son reparto proporcional de delegados. Esto es muy importante, porque no estamos hablando de no gana
no es candidato final o nominado final quien más estados gana, sino quien más delegados y si llega a la mitad más uno. El día 1, supermartes, todos los estados se reparten proporcionalmente los delegados. El día 15 de marzo, que es el día clave, se reparten 5 estados, el que gana se lleva todos los delegados. Esto es fundamental. Entonces, Texas es muy importante, pero es reparto proporcional. Sí. Yo creo que va a ganar probablemente Ted Cruz en Texas, pero al ser un reparto proporcional, pues Trump probablemente será segundo, se llevará muchos delegados, y Rubio se llevará como tercero otros tantos delegados. El día 15, Florida, que es clave efectivamente, yo creo que si no gana en Florida Rubio, se acaba de game over, ¿no? Sí. Y otros estados como Ohio, donde Kasich puede ganar también es el día 15 reparto, el que gana se lleva todo. Por tanto, si el día 15 Trump logra ganar en Ohio y en Florida, yo creo que el día 15 probablemente termine ya, si no estará muy cerca de terminar la victoria de Trump. Nos queda un minuto de programa y le tengo que preguntar a usted por su país, por España, porque no se ha podido formar gobierno desde el 20 de diciembre cuando hubo elecciones. En esas elecciones el partido de Mariano Rajoy, el PP, que está en el gobierno, obtuvo 123 escaños en el Congreso de los Diputados de un total de 350. El Partido Socialista de Pedro Sánchez logró 90, Podemos de Pablo Iglesias 60 y Ciudadanos de Albert Rivera 40. Ahora resulta que han logrado acordar la formación de un gobierno del Partido Socialista Obrero Español con 90 escaños y Ciudadanos con 40. Pero el señor Pedro Sánchez del Partido Socialista ha llamado al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, para tratar de meterlo en la misma coalición, y el señor Iglesias en las últimas horas le ha dicho que no. ¿Qué va a pasar entonces mañana? Que van a tratar va a haber una votación y van a votar en contra de la alianza entre PSOE y Ciudadanos, seguramente los de Podemos y los del Partido Popular de Rajoy. ¿Y entonces? Bueno, esto habría que recurrir al dicho ese español de que para este viaje no hacen falta alforjas, ¿no? Es decir, al final, lo que ha hecho Sánchez con solamente 90 diputados, uno de los grandes derrotados de las elecciones, intentar hacer una especie de campaña electoral personal para fortalecerse en su partido, porque sabía que no tenía suficiente apoyo y ha hecho una especie de paripé con Ciudadanos, con Rivera, para presentar un acuerdo que va a ser rechazado, salvo, insisto, sorpresa, que no parece que la haya, y por tanto se va a volver al punto de partida inicial, que es que quien había ganado las elecciones, también con una gran pérdida de diputados, Mariano Rajoy, se va a presentar, que es lo que tenía que haber pasado al principio. O sea, esto es un poco kafkiano, ¿no? Al final se va a volver al principio, exacto, se va a volver a presentar Mariano Rajoy, probablemente para rechazar, y va a haber elecciones, salvo, insisto, sorpresa de última hora, que yo la descarto ahora y probablemente también la descarto para Mariano Rajoy, pero bueno, hay un tiempo ahí que, en fin, intentarán otra vez buscar un acuerdo de mínimos. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Manuel Erice, por haber estado aquí, Pepe Díaz Briceño y Dorito Uribe, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.